Amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión quisiera explicarles algo que de pronto para algunas personas y en lo personal también se me dificultó al inicio entender, y es este tema de los bucles o de los whiles, ¿sí? Para qué sirven, cómo se utilizan y el por qué se van a utilizar, ¿cierto? Entonces, básicamente, un while o un bucle, para darles la definición, pueden buscarlo también por su lado, ¿sí? Es un ciclo, como su nombre lo indica, es un ciclo repetitivamente. Llevándolo pues, a nuestro entorno de desarrollo, básicamente es una estructura de código, ¿sí? En la cual, en medio de esa estructura, nosotros vamos a colocar una serie de pasos, ¿sí? Los cuales, pues, esta estructura va a iterar, ¿sí? Cada vez que itere, va a seguir los pasos que nosotros le definamos dentro de esa estructura. Para que de pronto lo entendamos de una manera más sencilla, llevándolo a un escenario real y sin demorarnos tanto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, nosotros hacemos, la mayoría de nosotros hacemos una lista, ¿sí? De productos a los cuales nosotros vamos a comprar, ¿sí? Esa lista, veámoslo como si venga para nosotros, en términos de codificación, viene siendo eh, un arreglo, un array, un vector, un occur, ¿sí? Para las personas que de pronto saben un poco más de programación, es eso, es una lista en la cual nosotros en cada posición de esa lista tenemos un producto. Listo, ahora vamos al supermercado y lo que hacemos es coger esa lista, ¿sí? Y empezar a agregar producto a nuestro carrito de compras. Listo, ya tenemos nuestra lista llena, ¿sí? Cada de los productos que nosotros elegimos en el supermercado ya lo tenemos en el carrito. Ahora, nuestra serie de pasos que vamos a recorrer para poder eh, sacar el producto del carrito, escanear el código para saber cuánto vale, pagarlo y finalmente que el cajero o la persona que nos está atendiendo coja ese producto y lo deposite allá en nuestra bolsa para llevárnoslo a nuestra casa, ¿cierto? Entonces, nuestro bloque de código wild o nuestro bucle, ¿sí? Va a estar en cuando nosotros ya tengamos el carrito de compras lleno, ¿sí? Y nuestra condición va a ser, mientras tengamos productos o mientras existan productos en el carrito de compras, vamos a hacer los siguientes pasos, que es, llega el cajero, toma un producto, lo escanea, ¿sí? Nos da el valor, cuánto vale, ¿sí? Y va depositando ya en nuestra bolsa para llevárnoslo a la casa. Finalmente, pagamos. Listo, entonces, ese viene siendo un ejemplo, pues, llevándolo a un entorno real, es nuestra lista, nuestro vector, nuestro CUR, nuestro arreglo, viene siendo el carrito de compras lleno. Nuestro bucle viene siendo, mientras existan productos en el carrito, ¿sí? Vaya cogiéndolos, vaya siguiendo los pasos que yo le voy a determinar, que son, cójalo, escanéelo, póngalo allá en la parte final en la bolsa para llevármelo, ¿sí? Y finalmente pagamos, ¿sí? Entonces, eso pues para mí es una manera de pronto muy sencilla de entenderlo, cómo funcionaría un bucle, y nosotros lo realizamos cotidianamente en nuestros casilleros, sí, en nuestra vida diaria. eh, Diariamente hacemos bucles, cosas repetitivas, tareas una tras de otra. Eso, entendiéndolo de esa manera, podemos llevarlo ya a codificación. ¿Listo? Entonces, yo creo que sin más, iniciemos. Listo, amigos. Entonces, entendiendo la teoría básica de cómo funciona un bucle, ahora vamos a llevarlo a un escenario de codificación. ¿Sí? Entonces, ya estando aquí en nuestro entorno, vamos a tomar alguno de los ejemplos. Vamos a empezar desde cero, pero para no crear un programa, ya sabemos cómo crear los programas y todo eso. Vamos a copiar este que hicimos la vez pasada. Vamos a ponerle aquí un nombre, bucle, listo, y ya, aquí lo tenemos. Vamos a cambiar la descripción aquí con 13, pongámosle eh,
ejemplo, bucle. Listo, cerramos comillas y ya. Bueno, entremos a codificar. El programita que vamos a crear es un RPG ¿sí? Simplemente copiamos el que hicimos anteriormente o el que ustedes tengan. Entonces entremos con dos, editándolo. Vamos a eliminar todo lo que tenemos acá, básicamente no lo vamos a necesitar. Listo, para eliminar un bloque completo es dd, desde donde inicia, y dd hasta donde termina. Damos enter y ahí finalizamos. Ahora vamos a agregar unas líneas. Ya sabemos que en la parte izquierda, con la I de insert, vamos a agregar líneas. Y vamos a poner, por ejemplo, yo puedo hacer esto, 55. Es el número de líneas que yo quiero que me pongan, pero entonces tendría que empezar a escribir letra a letra de las hojas que yo quiero poner. ¿Sí? Entonces para eso yo simplemente coloco una y por acá hay otra palabra reservada de AS400, el RP, así que básicamente le estoy diciendo, cópieme esa letra, esa hoja, perdón, y acá también le puedo decir la cantidad de veces que me copie. Entonces voy a decirle aquí 20 veces. Ay, no me funcionó. Creo que es más atrás. Por aquí, 20. Ahora sí. Yo creo que si lo dejo sobre el límite no funciona. Bueno, para explicarles en lo que yo conozco, he visto tres tipos de bucles o whiles en todo este entorno de desarrollo de AS400. ¿Sí? Primero está el do until, ¿sí? Que es este de acá. Se declara de esta manera y seguido de la condición que nosotros le vayamos a dar, ¿sí? El otro bucle es el do while, que es el que normalmente usamos, ¿sí? Para hacer una condición que pues para que se ejecute mientras se cumpla cierta condición. Y pues la misma estructura se maneja para este do while. En este pequeño espacio, en estas dos letras, se maneja la condición que se le quiera dar. Y el otro do viene siendo así solito, este do. Ya vamos a ver para qué vamos a usar cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, diferencias en cada uno de estos lo vamos a ver a medida que desarrollemos el ejemplo y creo que es la mejor manera de entenderlo. Pero aquí teóricamente es el do until, básicamente lo estamos usando cuando la condición que nosotros le estemos dando acá no la requerimos usar al inicio, es decir, esa condición no se verifica cuando él ingrese acá, sino al final del ciclo. Normalmente se usa cuando, si lo vieron en los videos pasados, usamos este do para poder iterar el programa completo, ¿sí? Mientras el cliente no me dé una tecla de salida para poder terminar el programa, él sigue ciclando. Entonces básicamente es una condición que nosotros vamos a verificar al final del programa. Eso me garantiza a mí que el programa por lo menos va a entrar, o sea, todo lo que esté dentro de este do until va a estar se va a procesar por lo menos una vez. Básicamente es eso, ¿sí? Lo contrario al do while. Si el do while inmediatamente no me cumple la condición, por ejemplo, yo aquí voy a poner una condición de que no, quiero que la variable 1, mientras esta sea igual a 1, hágame lo que esté dentro del bloque, inmediatamente si esta condición entra en uno, él la evalúa ahí en esa primera línea, en esa primera posición y no va a entrar, ¿sí? Entonces esas son como las dos eh, diferencias. Funcionan básicamente igual, pero son esas dos diferencias, esa diferencia que en una la condición se verifica al final y esta se verifica al inicio. Y este do aquí como solito. Ese do básicamente es cuando yo quiero hacer un recorrido indicándole el número de veces que yo quisiera hacerlo. Y entonces eso es como cuando yo conozco si en un arreglo, en un vector, conozco la cantidad de datos o quiero hacer un recorrido para poder verificar algo en específico, le digo, utilizo este do para hacer un recorrido n veces. Bueno, no n veces, sino un número limitado de veces que yo le especifique. Entonces vamos a ver
uno por uno, a ver cómo funciona. Bueno amigos, entonces ya sabemos las diferencias en cada uno, ahora llevémoslo a la práctica, ¿sí? Vamos a ver primero cómo podemos declarar la estructura de cada while, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos aquí a poner unos comentarios, ¿sí? Para, ya saben que yo soy muy organizado aquí con este temita, simplemente es poner un comentario y los comentarios los ponemos así, ¿no? Con el asterisco. Y esto es como para darle aquí algo de diseño a nuestro programa. Entonces aquí pongámosle lógica principal. Eso. Bueno, entonces lo primero es, para las personas que estamos iniciando y no sabemos y nos desorientamos acá, que en dónde poner en la hoja C, qué es lo que debemos poner, pues podemos usar la hoja donde nos vamos a poner la codificación. Simplemente damos F4. Vamos a quitar aquí la regla para que podamos ver. Y acá tenemos em, para términos en cuanto a cómo la estructura del while, cómo la podemos poner, tenemos estas tres casillas, factor 1, operación y factor 2. En factor 1 y factor 2 es donde vamos a poner nuestra variable que vamos a evaluar y en factor 2 contra qué la vamos a comparar. Y en operación viene siendo pues nuestra operación while. Y hacia abajo, eso es algo que se me había olvidado colocarle, ya lo vamos a ver. También podemos poner los diferentes operadores AND y OR. Eso sí, con sus diferentes limitaciones porque incurriríamos en errores de codificación. Ya lo vamos a mirar. Entonces, aquí en factor 1, vamos a declarar primero una variable. Eso lo hacemos aquí en operación. Vamos a declarar una variable numérica, ¿sí? Que tenga, no sé, asignémosle 5 y esa variable se va a llamar var1. Listo. Damos enter, ya tenemos aquí nuestra variable. Ahora, en la siguiente línea, vamos a evaluar nuestra variable. Como les indiqué aquí en factor 1 es la variable que nosotros vamos a evaluar. En operación viene siendo el do, ¿sí? Entonces vamos a poner el do, el primero, el do antes. Listo. ¿Qué operación o comparación vamos a hacer con este do? Entonces vamos a decir que mientras esta sea igual. Y recordemos amigos que pues aparte de este condicional, el igual, tenemos otros que ya hemos visto en videos anteriores, ¿sí? El LT, el LE, el NE, ¿sí? Diferente, menor, igual, mayor que. Podemos hacer todas estas comparaciones acá. Listo. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Entonces aquí podríamos declarar otra variable para colocar un límite o podemos, pues, para efectos prácticos, aquí vamos a decirle que sea mientras sea igual a 10. Listo, aquí ya tenemos nuestra comparación, damos enter y vemos que ya tenemos la primera estructura de cómo funcionaría un while. Ahora, otra de las cosas que son muy similares entre este do until y el do equal, es que debemos incrementarlo. Él no va a hacer un incremento por sí solo. La diferencia contra el do solito, el do solito, él sí hace un incremento porque le estamos dando un recorrido. En cambio, estos dos do, no. Entonces hay que hacer un incremento, tal cual como lo haríamos en otros lenguajes de programación con este do o con un for. Entonces aquí simplemente vamos a agregar, ¿sí? Un número, en este caso, pues un 1, a nuestra variable var1. Listo. Pues no, ahorita no requerimos. Aquí básicamente aquí podemos poner un comentario, sí, sí, en donde esta sería el bloque de código a ejecutar. Listo. Aquí estaría nuestro bloque de código. Estos serían los pasos que nosotros recorreríamos eh, cuando estemos ahí en la caja de pago. El cajero empezaría a hacer todos los pasos que nosotros le indiquemos acá. Listo. Y para cerrar,
este bucle o el ciclo o el do es con la palabra reservada end y aquí sería do, en do. Listo. Acá ya tendríamos nuestra fracción de código o nuestro bucle para hacer las iteraciones que se hagan mientras se cumpla esta condición. Listo. Queremos verificarlo. Bueno, entonces vamos y guardamos. Damos aquí F3, guardamos, compilamos y vamos a darle aquí todas las vistas. Listo, vamos a que sí, compilemos. Ay, no me compiló. ¿Cuál será el error? Entonces vamos al spool. Vamos a mirar el spool. 5. Vamos, ve hacia abajo. Tenemos 3 errores. Dice que tengo un campo en la hoja C que no es numérico. Y dice que el programa no puede determinar el fin del programa. Listo. Esto nos suele suceder muy seguido. Bueno, yo quisiera que de pronto ustedes pausen acá el video y traten de identificar qué errores. Ya los leí, ¿sí? Tengo 2 errores. Traten de resolverlos ustedes mismos. Listo. Entonces, el primer error, ya que ustedes ya vi que ya lo resolvieron, es estamos asignándole un valor numérico a una variable, pero a esta variable no le asignamos ni el tamaño y en este caso tampoco le estamos diciendo cuántos decimales. Si no le decimos el decimales, él va a tomar por defecto que ese tamaño que le definimos es una cadena de texto. Entonces démosle aquí F4 y vamos a mirar aquí tamaño. Entonces vamos a decirle que solo vamos a hablar 2 dígitos, entonces 2 dígitos. Y posiciones decimales 0. Listo. Ya tenemos definida nuestra variable, ya resolvimos el primer error. El segundo error es que no tenemos una terminación del programa. Entonces vamos a terminarlo por aquí. Y aquí básicamente vamos a poner aquí la regla. Es asignarle, ¿sí?, un valor de terminación eh, a nuestra variable, o eso es una palabra reservada, o es un indicador de parada que viene siendo el LR. Listo, aquí ya lo tenemos, guardamos, compilamos nuevamente y vemos que ya se compiló correctamente sin errores. Vamos a mirar cómo se comporta. Entonces vamos a hacerle aquí un start dbg, F4, démosle que sí y démosle enter. A ustedes también se les va a demorar aquí un poquito mientras él entra a la vista. Listo, ya entramos aquí en la vista. Entonces vamos a poner un punto de interrupción acá. Dámosle F6 y salgamos F10 o F12. Y hagamos un call al programa que acabamos de crear. Listo. Entonces, avancemos, vamos avanzando con F10 y evaluemos que tiene var 1. En este caso, tiene 5, ¿cierto? Que es el valor que nosotros le acabamos de asignar acá. Entonces, vamos avanzando con F10 y vemos que var 1 es 5. Entonces, él va a iterar mientras esto sea igual a 10. Aquí entró. Recordemos que para este do o este tipo de do, él no está evaluando aquí, no está evaluando esta condición. Él lo va a hacer al final. Entonces aquí él va a incrementar, incrementó en 6, sigue, él vuelve y pregunta, ¿sí?, vuelve y entra, ¿sí? Y esto lo va a hacer hasta que llegue o hasta que cumpla la condición. Aquí vamos en 8, vuelve y entra, vamos en 9, entra, en 10. Acá ya cumplió la condición, ¿cierto? Y vemos que ya salió y finalizó el programa. Listo. Aquí ya finalizó el programa. Listo, amigos, ya vimos ahí cómo funciona este bucle. Lo que les mencioné al inicio es poco usado, ¿sí? Ya eh, creo que ya se reemplaza por el do while normalito que conocemos, porque normalmente nosotros requerimos hacer las comparaciones es al inicio.
¿cierto? Porque pues se nos puede escapar eh, esa primera verificación y pues hacer una lógica que no requerimos en ese momento. Normalmente se usa este para este tema de pantallas y programas viejitos en donde pues se requiere hacer esta lógica repetidas veces. Ahora vamos a ver de pronto ya el que de pronto más nos interesa y es el while. Entonces podemos aquí usar la misma variable, ¿sí? Entonces copiemos esto, aquí C, y pongámosle que nos lo copie después de esta línea. Dejemos esto aquí en blanco para separar nuestro código. Y así démosle 5 también. Entonces, aquí vamos a tener la misma estructura. Entonces, aquí vamos a declarar nuestra variable, la cual vamos a comparar, ¿sí? Vamos a poner la estructura do, while, de esta manera. Y aquí vamos a poner la condición. Entonces vamos a poner en la condición, ahora una condición diferente, que mientras esta sea menor, pongámosle igual o menor, pongámosle menor que. Listo. Sabemos que el menor igual es así y el menor que es así. Listo. ¿Qué cuánto? Entonces pongámosle que 10. Listo. Ya. Con esto podemos aquí adicionar nuestro incremento. ¿Sí? A var 1 y copiemos esto. Esto sería la lógica de lo que haría el bloque de código que haría. Y finalmente también finalizaríamos el bloque con endu. Listo. Aquí, ¿qué hicimos? Entonces le asignamos 5 a variable 1 y estamos evaluando que mientras esta variable sea menor que 10, vaya ejecutándose. Es decir, que cuando él llegue a 10, tiene que salir. Entonces, salgamos, compilemos esto rápidamente, digámosle que sí, listo, sin problemas. Terminemos acá el debug y tenemos que volver a entrar. Listo. Pongamos nuestro ciclo, nuestro punto de interrupción acá. Listo. Démosle call. Listo. Entonces, aquí tenemos 5 y vamos a empezar a iterar. Listo. Aquí aumenta, ya estaría en 6. Acá aumenta 7, 8, 9 y 10. La diferencia que vamos a ver en cuanto a este do es que él sí está haciendo la comparación o está evaluando acá, a diferencia del otro que lo hace al final. Entonces aquí vemos que de 10, él ya no debería entrar. Listo, entonces como vemos, acá se cumplió la condición. Listo. Entonces, aquí ya finaliza, finaliza y finaliza. Ya con lo anteriormente visto, hagamos una prueba rapidita acá a ver el comportamiento y diferencia. Entonces, hagamos aquí un eval, ya sabemos que aquí se asigna 5, asignémosle de una vez 10. Y vamos a ver que, o sea, si esto fuese así, que la comparación se hiciera aquí al inicio, él no debería dejar pasar. Vemos que aquí ya lo deja pasar y él ya ahí se va a quedar ciclando. ¿Sí? Ahí se va a quedar ciclando, ahí se va a quedar ciclando. Entonces, lo que podemos hacer acá es, ya comprobamos que la verificación no se realiza al inicio de cada ciclo, sino al final. Entonces aquí ya el pregunta es 9, se sale y listo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a asignarle 10. Creo que ya tenía 10, pero bueno, listo. Y vemos que aquí tiene 10. Aquí, como en la comparación anterior, en el ciclo anterior, este hace la comparación aquí, al inicio. Entonces aquí ya no nos cumple. Tiene 10, este es menor que 10, no, entonces se sale. Entonces ya vimos ahí rápidamente la diferencia en que una, la comparación se hace al final y la otra se hace al inicio del bloque. Podemos hacer algo adicional para que veamos cómo podemos integrar otros condicionales a, a nuestros ciclos. Entonces aquí podemos agregar aquí una línea. Ahora creemos una variable numérica, alfanumérica y asignemos aquí la palabra OK.
a nuestra variable text1 y pongámosle que esta es de 2 posiciones, no es más. Ahora, aquí en debajo de nuestra condición de ciclo es donde vamos a poner nuestras demás condicionales si lo requerimos así. Entonces vamos a agregar aquí una línea y aquí de la misma manera como declaramos el bloque principal tenemos que evaluar la siguiente condición o la siguiente variable que nosotros deseamos evaluar. En este caso es, vamos a evaluar nuestra variable text1 y le vamos a indicar que pues mientras esta sea igual a OK, pues siga haciendo lo que debería hacer acá en el bloque. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces le estamos dando una condición obligatoria que se tiene que cumplir. Entonces esto lo hacemos con la palabra reservada AND. ¿Sí? Que mientras la variable var1 sea menor a 10 y, ¿sí? Y que text1 sea igual a la palabra OK. ¿Listo? Aquí, de aquí hacia abajo, podemos seguir agregando evaluaciones como nosotros lo requiramos. Una de las condiciones, las cuales no es la manera correcta, es que si yo acá tuviera otra variable, text2, por ejemplo, y yo quisiera evaluar que esa otra variable también, no sé, tuviera otra palabra, no sé, error, por ejemplo, y yo quisiera evaluar esta o esta viniendo de una condición obligatoria, yo no podría hacer esto, ¿sí? El OR, ¿sí? Porque en caso de que, por ejemplo, aquí esto fuera algo así, ¿sí? Y esta se cumpliera, pero esta no se cumpla, este OR me está invalidando esto, ¿sí? Entonces, esto no se va a cumplir, pero esto sí se va a cumplir. Entonces, inmediatamente me invalida esto y lo que va a hacer es no va a tener en cuenta esta parte y simplemente va a entrar. Y eso sería un error. Si nosotros queremos evaluar estas condiciones de esta manera, tendríamos que partir nuestro ciclo, bueno, nuestras condiciones ahí y crear un if anidado dentro de nuestro ciclo. Ya lo tendríamos que hacer es ir preguntando, sí, obligatoriamente la primera pregunta que debemos hacer es con un if, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo las demás condiciones sí tienen que ser OR, ¿cierto? Ya no podemos agregar un AND y luego un OR y luego un AND y así, no. Entonces simplemente nuestra primera condición sí debe ser un if y las demás hacia abajo. Si la siguiente es un OR, las demás también tienen que ser un OR. Entonces no podemos agregar esas condiciones así como mixtas. Listo, eliminemos esto. Y aquí básicamente ya terminaríamos nuestra condición. Entonces cerremos, compilemos, ejecutemos. Listo. Vemos que aquí nuestra variable tiene 5 y él va a seguir cumpliendo la condición que mientras los incrementos sigan realizándose y sea menor que 10, sigue ciclando. Acá, mientras esta variable sea igual a texto o su contenido tenga esto igual a la condición, él va a entrar. Entonces vemos que aquí va a entrar. Supongamos que dentro del ciclo, o dentro del ciclo, el bloque de código que nosotros realicemos, tenemos una serie de pasos en donde nuestra variable text1 se ve afectada, ya no sea igual a OK, sino a otra palabra. ¿Qué pasaría con nuestro ciclo? Entonces, hagámosle aquí un eval para cambiar su contenido eh, temporalmente y pongámosle al revés, a ver qué va a pasar. Entonces, esto sucedió mientras se realizaba la ejecución de nuestro código. Listo, él hizo el incremento. Vemos, ahí notamos la diferencia entre este while y el de arriba, y es que la pregunta no se hace aquí al final, sino al inicio. Volvemos a verificarlo. Entonces aquí ya, él evaluó en 6, entró, y aquí él va a volver a preguntar, ¿cierto? Listo. Y aquí él ya no cumple, se va a salir y va a terminar su ciclo. Entonces, como vemos, este es una
de las características que tiene eh, esta operación do while. Listo. Podemos hacer la prueba agregando el Lord acá. Entonces, para que estemos más convencidos. Bueno, mejor para que verifiquemos que verdaderamente no es una buena práctica hacerlo así. Repliquemos esta variable, llamémosle var2 y pongámosle aquí 1. Y repliquemos esta de acá, pongámosle aquí var2. Y ahora vamos a poner el OR y preguntémosle que esta sea 1. Guardemos, compilemos nuevamente, ejecutemos. Bueno, dejemos que esto pase, pase, pase. Ahora, listo. Ya sabemos que esta primera condición se debe cumplir mientras sea menor a 10, es decir, aquí cumplimos. Esta igualmente cumplimos. Listo. Vemos que no evaluó esta, ¿cierto? No, vimos que no pasó la línea para poder evaluar esta pregunta. ¿Por qué? Porque es una opción. Listo. No le demos tanto problema ahí. Él sigue y sigue. Listo. 6. Ok. Ok. Listo. Ahora sucede lo que vimos anteriormente. Dentro de nuestro bloque de código, por alguno de los pasos que ejecutamos, esta variable se vio afectada. ¿Sí? Entonces, eh, la vamos a modificar por acá, su contenido. Entonces ya no va a ser ok, sino al revés. Listo, ya la modificamos. Es decir, nosotros en nuestro código le estamos diciendo con un AND que esto es obligatorio y se tiene que cumplir. ¿Sí? Por ende, no debería entrar. Pero como nosotros tenemos esta condición acá que nos... ¿Cómo es la palabra? Ya no nos obliga y nos destruye esta condición, él va a entrar. Listo, entonces aquí va a evaluar esto, ¿sí? Va a evaluar esto. Acá no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque se cambió el contenido. Entonces ahora él sí se ve obligado a evaluar esta segunda condición de aquí abajo. Y va a preguntar, venga, ¿usted es igual a 1? Sí. Entonces él va a entrar. Entonces vemos por qué no es una buena práctica tener estas condiciones de esta manera. Lo ideal sería que si nosotros requerimos evaluar esto como una opción, es que lo hagamos y lo rompamos fuera de este ciclo, ¿cierto? Para que no nos vaya a quitar la obligatoriedad de esta primera condición. Entonces ya vimos ahí la diferencia. Y creo que ya hemos entendido cómo viene sin el funcionamiento de este do while. Básicamente esto es como la estructura básica que tendría el do while. De ahí para adelante podemos hacer todas las combinaciones que nosotros requiramos. Eso sí, teniendo buenas prácticas de codificación y no cometiendo este tipo de errores. Vamos a eliminar esto y vamos a mirar el último do, que pues tiene un comportamiento muy diferente eh, a estos dos do. Básicamente lo que se parecen es que es un ciclo y vamos a hacer un recorrido también, pero tiene unas pequeñas diferencias. Entonces vamos aquí a poner, para separar nuestro bloque de código, bueno, podemos ir comentariando, indicando esto es un do, esto es un do while. Bueno, ustedes ya lo pondrán allá bonito en su programa de ejemplo que vayamos haciendo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dos variables. En este caso, vamos a reutilizar estas dos. Vamos a pegarlas por acá, simplemente es para inicializar los valores. Nuestra var1, vamos a iniciar que inicie en 0, en 1, perdón. Y aquí var2 viene siendo nuestro ciclo. La cantidad de veces que nosotros requerimos que ella haga la iteración. Entonces vamos a decirle que la haga 5 veces.
Listo. Para efectos de ejemplo, voy a declarar una segunda variable solo para que ustedes miren el incremento. ¿Listo? No la requerimos. Vamos a inicializarla en cero. Vamos a ponerle aquí que es var 3. Listo. Ahora, ¿cómo inicia este ciclo? Con la palabra reservada do. Ya. No es más. No le voy a poner condiciones. Las condiciones estarían desligadas del do y estarían aquí debajo. ¿Listo? Ahora, aquí tengo que poner la cantidad de veces que yo quiero iterar. ¿Sí? En este caso, yo voy a poner var 2. Y aquí viene siendo nuestra variable que va a aumentar y esta va a aumentar solita. Entonces var 1. Bueno, no nos compliquemos. Si queremos eliminar esta más bien y utilicemos el índice de aumento del ciclo anterior, hagámoslo. Entonces aquí pongamos var 1 porque ya lo vamos a entender. Cuando este ciclo finalice, él va a quedar en 10, ¿sí o no? Él va a salir. Entonces utilicemos ese mismo ciclo para hacer nuestro aumento. Aquí viene siendo var 2, aunque acá si nosotros, aunque no sería lo ideal, ya sería para procesos muy específicos que nosotros vayamos a hacer y solo encerrados al marco en donde a dar una solución muy específica, podamos dar el número. ¿Sí? 10 veces, 50 veces, 60 iteraciones, bueno, sí, lo podemos hacer de esa manera también. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya vendría pues la lógica del programa. Aquí, la lógica. Vamos a aumentar aquí var 3. Solo para efectos de prueba. No es necesario. Este aumento se hace solo. Es la única, es la diferencia que hay entre los otros do, en donde sí tengo que hacer un aumento a la variable que yo estoy eh, pues, verificando. En este caso no, esto es como para hacer un ciclo con un límite establecido. Y finalmente concluimos con la palabra reservada en do para finalizar nuestro do. Entonces borremos aquí, guardemos, salgamos, compilemos, hagámosle un call. Ya vamos a ver que nuestra variable var 1 terminó en 10 porque el ciclo anterior pues así lo hizo. Listo. Bueno, aquí vamos a ver algo. Es que le asignamos 5 a esta variable. Vamos a ver cómo se comporta. Esta inició en 5. Ya que el ciclo que nosotros le estamos diciendo que haga es 10. Él va a hacerlo y vamos a ver qué ciclo está acá. Él se reinicia. ¿Sí ven? Son otra de las características que tiene este tipo de do. Vemos que var3 es una variable ahí sola, independiente, no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver con el ciclo que estamos realizando, es decir, no va a tener ninguna afectación y no, pues simplemente es como para que veamos el incremento, aunque también lo podríamos ver aquí en var 2. ¿Sí? Si vemos, él está haciendo su ciclo, su ciclo, su ciclo, su ciclo, ya ven que va. Aquí no cambia, él sigue estando con su valor 10, que es la cantidad de veces que tiene que iterar, y var 2 ya va en 7, var 3 va en 7, va en lo mismo. Entonces, es simplemente eso, es un do un poco más sencillo y simplemente para yo iterar la cantidad de veces que yo requiera hacerlo y cuando él cumpla su número de veces, perdón, acá va a salir. Esta ya va a ser la última vez que va a iterar porque ya quedó en 10 y él no vuelve, él ya no vuelve acá, él ya sale. Entonces, este do normalmente lo usamos es para eso, para verificar procesos muy específicos eh, de algún proceso que en esto estemos realizando. Así que no debamos tener mucho tema de condición, sino simplemente requiero iterar n veces simplemente para verificar, no sé, las posiciones de una variable y evaluar letra a letra, posición a posición, lo hacemos con un do de estos. No nos matamos la cabeza teniendo un do equal con varias condiciones, sino simplemente lo que requiramos hacer. Listo amigos, esto es todo. Quise explicarles este video, este tema de condiciones, porque ya en los próximos videos vamos a entrar ya al tema de las lecturas
en iteración. Vamos a usar los RIP hacia adelante, los RIP previos hacia atrás, y para eso necesitamos entender lo básico de cuál es el comportamiento eh, de los ciclos, y dentro de los ciclos las condiciones que nosotros podemos poner. Entonces, por eso la razón de este video. Espero que les hayan entendido, les haya gustado. Cualquier cosita ahí en los comentarios, estaré dispuesto a resolver sus dudas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.